Supongo que tarde o temprano tenía que pasar. Hasta hace no mucho, en los anteriores vídeos, vimos como Shinji Mikami y compañía creaban de la nada una nueva saga que hizo historia en el mundo de los videojuegos. El ascenso con altibajos que tuvo Resident Evil culminó con un Resident Evil 4 que no solo fue un juegazo y el ganador del GOTY de ese año, es que fue la demostración de que con trabajo y con cariño se pudo sacar adelante un proyecto que por momentos parecía estar más cerca de la cancelación que de su lanzamiento. A partir de este juego, algunos de los grandes nombres que habían hecho crecer la saga por 10 años fueron saliendo de la misma. Mikami y Kamiya se pasaron a Clover Studio, Minami fue saltando de proyecto en proyecto hasta abandonar Capcom en 2006, Flagship fue adquirido por Capcom para luego ser desmantelado, y Noboru Sugimura, la persona que salvó el desarrollo de Resident Evil 2 y que había sido el principal escritor de la saga desde entonces, falleció en febrero del 2005, a la edad de 56 años. Evidentemente la saga seguiría, pero lo haría sin la ayuda de aquellos que la hicieron ser una de las más queridas de la historia. Pero no todo era malo, el trabajo de estas personas inspiraron a un gran número de desarrolladores que amaban la saga y querían hacer el mejor trabajo posible. El primer gran proyecto que Capcom tuvo que abordar fue Resident Evil 5, que si bien hay gente que lo detesta, lo cierto es que la historia de su desarrollo desde luego da para vídeo. Es por esto por lo que si queréis saber cómo se desarrolló Resident Evil 5, entonces os invito a continuar con el vídeo. Empezamos. Resident Evil 5. Resident Evil 5 empezó a plantearse en el 2004, cuando Resident Evil 4 ya estaba en las últimas fases antes de su lanzamiento. El productor principal sería Jun Takeuchi, quien ya fue productor en Lost Planet, y es que por primera vez desde Resident Evil 1, el juego no correría a cargo del Production Studio número 4, sino por el estudio principal de Capcom. La idea de Takeuchi era expandir las mecánicas vistas en Resident Evil 4, ya que fue uno de los principales reclamos de ese juego. Para escribir el escenario se pasó por muchas fases. Las dos inspiraciones principales fueron la versión cancelada de Resident Evil 4 llamada Castle, que presentaba el virus progenitor, y también el concepto de un protagonista enfrentándose a hordas de zombies bajo un sol africano. Conforme la historia iba avanzando, a Kenichi Ueda, guionista del juego, le interesaba mostrar la rivalidad y las diferencias entre Chris Redfield y Albert Wesker, como si se tratara de una lucha entre la luz y la oscuridad. También se planteó a Barry y a Jill como compañeros de Chris, aunque como sabéis, al final la coprotagonista sería Sheva Alomar, un nuevo personaje creado para este juego. Los valores de producción de esta entrega iban a estar a años luz de todas las anteriores. Capcom colaboró con el cineasta Jimson Zero para que se encargara del desarrollo de las cinemáticas. En este momento había dirigido la película Pulse, que se estrenaría en 2006. Todo el trabajo que realizó lo hizo siempre bajo la supervisión de Capcom, evidentemente. Por cierto, también prestó su cara y voz para el personaje de Dan Dechant, líder del equipo alfa de la BSAA en África Occidental. Contrataron a dos casts diferentes, unos que harían el cuerpo y los movimientos de los personajes y otros que pondrían las voces y la actuación facial. Por ejemplo, en el caso de Chris, su actor de cuerpo fue Ruben Langdon y su actor de voz fue Roger Craig Smith, aunque hubieron personajes como el de Ricardo Irving, cuyo actor de cuerpo y el de voz eran el mismo, en este caso Alan Groves. Contrataron al estudio Jumasco para hacer los storyboards. Una vez terminado este proceso, contactaron con una empresa llamada The Third Floor, que se encargaría de pasar el guión junto a esos storyboards a un entorno digital pero conceptual y de bajos recursos. Esta técnica es conocida como previs, que a su vez es una acortación de previsualization, y es que estas escenas servían para previsualizar las situaciones del guión sin tener que gastar demasiados recursos. Más tarde se grabó con los actores de cuerpo una serie de escenas que servirían como ensayos grabados, donde los actores estarían caracterizados como sus personajes. Cuando tuvieron todas las grabaciones necesarias, era realmente curioso ver algunas escenas del juego recreadas con actores reales. Cuando las acabaron de grabar, mezclaron estas escenas con las generadas en Previs para crear lo que sería un storyboard audiovisual. Luego grabaron las escenas finales con trajes de captura de movimiento, usando los actores de cuerpo y dobles de riesgo. Lo curioso es que los actores se podían ver caracterizados en una pantalla grande. También fue el primer videojuego de la historia en usar la cámara virtual, lo que permitía esta reactividad entre los actores y los personajes. En el cine, James Cameron ya había empleado esta técnica en Avatar. Por primera vez en la saga se hizo también captura facial con los actores de doblaje. Masachika Kawata, quien era coproductor, pensaba que este proceso era demasiado caro, pero aún así aceptó continuar. Encima se ve que una vez comenzado era de los miembros de Capcom que más iba a Los Ángeles a ver cómo iban las sesiones, ya que al final le encantaba verlas. El estudio Just Cause Productions fue el encargado de crear las cinemáticas finales a partir de todo el metraje que tenían, además de las grabaciones faciales y las
voces, aunque Resident Evil 5 no solo fue rompedor en la saga a nivel cinematográfico, y es que por primera vez en la historia de esta IP se grabó música usando una orquesta. Este proceso también fue desarrollado en suelo norteamericano, ya que emplearon los estudios de la 20th Century Fox. La orquesta en cuestión fue la famosa Hollywood Studio Symphony, famosa por su participación en innumerables películas, y el compositor fue Kota Suzuki, quien era el más joven de los que Capcom tenía en nómina, aunque fue ayudado por otros más veteranos como Seiko Kobuchi, quien ya ha aparecido en otros vídeos del canal. También grabaron vocales por primera vez en la saga, en este caso la cantante fue la vocalista Oulimata Niang, y la canción en sí fue Prey. Una vez vista la parte más audiovisual podemos hablar un poco sobre la programación del juego, y es que Capcom empleó su Unity Framework Engine en su versión 1.4, fue el cuarto juego publicado en hacer uso de este motor, los tres anteriores fueron Dead Rising, Lost Planet y Devil May Cry 4. Cuando el juego llevaba un tiempo desarrollándose, Capcom acabó por cerrar Clover Studio, donde como hemos visto antes, muchos trabajadores acabarían abandonando la empresa, pero la mayoría de los que se quedaron fueron trasladados al equipo de Resident Evil 5. La decisión de jugar en modo cooperativo se tomó en mitad del proceso de desarrollo. Al principio no estaban muy seguros de implementar esta mecánica por si le quitaba terror al juego, que de hecho así fue, pero pensaron que también añadiría un componente de cooperación que le podría sentar bien. De hecho, esto se ha dicho muchas veces, que uno de los principales problemas de Resident Evil 5 es la inteligencia artificial de Sheva. El juego se disfruta muchísimo más en cooperativo con un amigo, pero bueno, claro, para eso hay que tener uno. El juego fue anunciado en julio de 2005, pero no fue hasta el E3 del 2007 que se vería el primer tráiler, donde básicamente se presentaba el principio del juego. En el 2008 no solo fue presentado un nuevo avance en la web de Game Trailers, sino que además a finales de año lanzaron una demo en Xbox 360 y PlayStation 3, que fue descargada por 1,8 millones de personas. Poco antes del lanzamiento también se presentó el modo extra Versus, un modo multijugador competitivo que saldría un tiempo después como contenido descargable. Como siempre, vamos a presentar algunos de los principales responsables de este juego. Para empezar, el productor principal y el máximo responsable fue Jun Takeuchi. Ya había participado en el departamento de arte de los dos primeros Resident Evil, aunque mayor fue su participación en Onimusha Blade Warriors o Lost Planet, ya que fue el productor de ambos. El coproductor fue Masachika Kawata, quien, si os acordáis, era el máximo responsable de las entregas de la subsaga Chronicles. Yasuhiro Ampo fue el director del juego. Aunque no lo creáis, Ampo ya apareció en el vídeo de Resident Evil 2, ya que no solo fue el programador principal, es que fue la persona que descubrió el problema con los archivos de audio del segundo juego, lo que hizo que en la versión de Play 1 venga con 2 discos. Kenichi Ueda fue el planificador de la historia y el principal guionista. Ya había trabajado en el departamento de arte de Resident Evil 3, Remake y 0, aunque por algún motivo para la quinta entrega quiso ser guionista. Por cierto, no volvió a ejercer como tal, al menos a fecha de hoy. Aunque Ueda no estuvo solo, en el guión también participaron Haruo Murata, quien ya participó en el guión de los Outbreaks y en el de los Chronicles, y Yoshiaki Hirabayashi, quien estuvo en el departamento de arte de Resident Evil Remake y 0. El diseñador de gameplay principal fue Hiro Taoka, quien ya había participado como diseñador en Dead Rising y Shadow of Rome. Por otro lado, el diseñador artístico principal fue Yoshizumi Ori, quien ya había participado en el equipo de arte de Resident Evil 4. Soji Seta fue el principal programador, y es que hasta el momento prácticamente solo había tenido experiencia con la saga Marvel vs. Capcom o Capcom vs. SNK, ya que fue parte del equipo de programadores de la segunda parte de ambas sagas. Como hemos visto antes, el compositor principal fue Kota Suzuki, quien a pesar de su corta edad ya había sido compositor de Onimusha 3, Shadow of Rome y fue uno de los compositores de Devil May Cry 4. Lo cierto es que, como siempre, ellos son los principales, pero es que en el desarrollo de Resident Evil 5 participaron hasta 600 personas. Para que os hagáis una idea, Resident Evil 4 tuvo 165 personas involucradas. A pesar de esta diferencia, lo cierto es que mecánicamente el juego es muy similar al anterior, y es que muchos recursos fueron a que el juego se sintiera como estar dentro de una película de Hollywood, cosa que a la larga creo que muchos pensamos que le quitó un poco de carisma a la entrega. Y es que es verdad que a nivel de acción, animaciones, actuaciones o incluso música orquestada era lo más top que se había visto en la IP, pero luego a nivel de mecánica seguía siendo muy similar a lo que se había visto 4 años antes, a excepción del modo multijugador. Al final los ganados fueron sustituidos por los Magini, el buonero por una tienda al principio de cada nivel o a Don Vitores Méndez por la petarda esta, aunque antes de pasar a la recepción del juego, cabe presentar su historia, ¿no? You're right. Año 2009. Han pasado 6 años desde la desaparición de Umbrella. El riesgo de armas biológicas es mayor que nunca en la historia. Gobiernos de todos los países intentan evitar a toda costa que lo que pasó en Raccoon City pueda repetirse otra vez. Chris Redfield, superviviente del incidente en la mansión Spencer, ahora es un agente de la BSAA, una organización antiterrorista encargada de proteger a las naciones de armas biológicas. Es destinado a la región africana de Kiyuyu, a investigar el posible contrabando de este tipo de armas.
Al llegar a la zona, es recibido por Sheva Alomar, y sí, así presentan a Sheva, miembro de la rama africana occidental de la BSAA. El objetivo de ambos es reagruparse con el equipo alfa del cuerpo y capturar a Ricardo Irving, quien se cree que es el que está comerciando con armas biológicas por la zona. Chris y Sheva se disponen a buscar a su contacto en la zona, aunque no pueden evitar fijarse en la actitud hostil de los habitantes del poblado. Aún así, encuentran al hombre que buscaban y se equipan, no sin antes escuchar las advertencias de su nuevo contacto, quien les aconseja acabar con el trabajo rápido y salir de ahí. Mientras salen para reunirse con el equipo alfa, ven como un hombre está siendo obligado a tragarse algo. El shock no les dura mucho a los agentes, ya que este hombre inmediatamente se pone en pie y los ataca, aunque evidentemente es eliminado sin muchas complicaciones. Es aquí cuando Chris y Sheva afirman lo que sospechaban: algo está pasando. Poco después de salir, ven como su contacto está siendo juzgado públicamente enfrente de una turba de gente enfurecida, siendo, en última instancia, sentenciado a muerte, y decapitado ante los ojos de la multitud y la de nuestros protagonistas. Ambos quedan horrorizados, pero el juez no tarda en señalarlos como los siguientes en ser ajusticiados. Es aquí cuando tanto Sheva como Chris sabrían que tendrían que escapar de la zona, reencontrarse con el equipo alfa, parar al responsable de todo esto y lo más importante de todo, sobrevivir. ¡Y reventar piedras a hostias! Time to die, Chris. Resident Evil 5 fue estrenado en marzo del 2009 en todo el mundo. Debutó con 84 de media por parte de la prensa y un 74 por parte del público en Metacritic. Lo cierto es que fue un juego que dividió a la comunidad completamente. Hay gente que lo ama y dicen que está muy infravalorado, pero también hay mucha gente que lo odia. Se alabaron sus gráficos, las animaciones o el trabajo de voz, ya que para aquella época esa calidad era bastante inusual. También marcaron como algo positivo la gran rejugabilidad que tiene el juego, aunque lo que más sonó fueron las críticas negativas. La mayor parte de los seguidores de la saga no les gustó nada que el juego se enfocara tanto en la acción, haciéndolo parecer prácticamente un blockbuster. Estéticamente también parecía haber perdido el carisma que a Resident Evil 4 le sobraba. También había gente que se quejaba de que había mecánicas que faltaban por pulir, que el movimiento era demasiado lento, e incluso hubo una polémica enorme ya que al juego se le tachó de racista desde que se lanzó el primer tráiler, cosa que a Takeuchi le sentó fatal ya que nunca fue su intención e intentó hacer todo lo posible para corregirlo. A nivel de premios tampoco fue un éxito, estuvo nominado en algunos como los Game Critic Awards o los Japan Game Awards, pero no tuvo ninguna nominación a los VGA, cosa que molestó ya que Resident Evil 4 ganó el juego del año en su edición. Al menos Resident Evil 5 contó con varios modos extra, el modo mercenarios de vuelta, el versus que hemos comentado antes, y 2 DLCs que ampliaban la historia. Lost in Nightmares, que a mí me flipa y es una precuela de Resident Evil 5 muy inspirada en los juegos clásicos. El otro DLC se llama Desperate Escape y cuenta una historia paralela a los eventos del juego base, protagonizada por Jill y Josh, de una manera muy similar a como era el modo Separate Ways de Resident Evil 4. En el 2010 sacaron la Gold Edition, que venía con un modo mercenarios mejorado y los 2 DLCs de la historia incluidos. Basados en esta versión sacaron ports para PC, PS4, Xbox One y Switch. Hubo versión hasta para la Nvidia Shield, aunque de esta versión casi ni hablamos. De lo que sí que hay que hablar es de ventas, y es que esto tiene 2 partes buenas y una parte mala. La primera buena es que el juego fue un exitazo, tanto es así que a día de hoy sigue siendo el más vendido hasta la fecha. Solo su versión base tiene 10 millones de copias vendidas. Entre todas son más de 15, lo cual, repito, sigue siendo récord en la saga. Entonces, ¿cuál es la mala noticia? Que durante una época Capcom iba a seguir con el camino de la acción a partir de ese momento. Además, empezaría a desarrollar muchos de los que a día de hoy son los juegos más infames de toda la saga, aunque eso lo veremos en futuros vídeos. Entonces, ¿cuál es la última buena noticia? Que a pesar de todo volvieron al estilo clásico, aunque a priori parecía estar en contra de sus intereses económicos. El tiempo les ha dado la razón, pero la vuelta de Resident Evil al estilo clásico fue un movimiento muy arriesgado, que Capcom tomaría muchos años después cuando consideraron que la saga había perdido toda su alma. Pero no somos conscientes de la suerte que tenemos de haber podido jugar a Resident Evil 7 o al 2 Remake tal como los hemos jugado hoy en día. Ahora lo que puede que pase con Resident Evil 5 es o que hagan un remake más enfocado al terror que el juego original, que le hagan una revisión de la historia o que directamente ya lo saquen del canon. Yo tengo que admitir que aunque es un juego que no me desagrada del todo, también es verdad que está bastante por debajo en mi lista de numerados al menos. Pero bueno, como siempre os dejo aquí mi ranking actualizado y también como siempre pues os doy las gracias por pasaros y os invito a que me sigáis en Twitter y donde los directos y así pues nos mantenemos en contacto. Bueno, un abrazo.
Capcom había lanzado una entrega numerada con mala crítica, sobre todo de los fans más acérrimos a la saga, pero con gran acogida en ventas. Ya hemos dicho que al final todo salió bien, pero se avecina la época más oscura dentro de la saga Resident Evil. Antes de hablar de la sexta entrega, haré un vídeo repasando 3 juegos bastante diferentes, pero con algunos elementos en común: Operation Raccoon City, 3D Mercenaries y Umbrella Corps, pero este pedazo de vídeo será el siguiente de cómo se desarrolló Resident Evil. Holy shit! Resident